Saludos amigos de Buenas Nuevas y bienvenidos. Mi nombre es Alison Gutiérrez y hoy desde Chile nos acompaña Glow Silva. Saludos Glow, ¿cómo estás? Hola, Alison, muy bien, contenta de poder estar en contacto contigo y feliz de contar lo que estamos preparando y lo que fue mi lanzamiento de mi sencillo y de mi álbum, temporada 2. Espectacular, espectacular. Oye Glow, ¿has tenido la oportunidad de venir a Puerto Rico? Cuéntanos. No conozco Puerto Rico, me encantaría poder conocerlo porque, o sea, la cultura puertorriqueña se ha multiplicado por todo el mundo y todos conocemos de la cultura puertorriqueña y creo que me llama mucho la atención también conocer la isla. Espectacular, me encanta escuchar eso. Yo nunca he ido a Chile, espero ir algún día y visitarlo. Sé que es grandísimo, pero ahí esperamos poder visitar algún día. Oye, cuéntanos, tienes una nueva producción. Me gustaría conocer primero quién es Glow, Glow Silva. Cuéntanos acerca de tu testimonio para los que no te conocen. Oh, wow, Glo Silva es una persona que ama al Señor con todo su corazón, que hace música cristiana y con ritmos distintos, con elementos distintos, porque estoy enfocada más que nada en la música cristiana, pero para evangelizar, o sea, para Ya. llevar mi música a personas que no conocen de Jesús. Y eso es lo que más mueve mi llamado, mueve mi corazón. Me crié dentro de una iglesia desde pequeña. Estuve como líder de jóvenes durante aproximadamente 11 años, aprox. Y bueno, y ahora estamos lanzando esta producción. Te criaste en la iglesia desde pequeña. ¿Cómo ha sido ese cambio de verdad? Me imagino que te criaste en un ambiente bien tradicional y ahora, ¿cómo puedes decir que ha sido ese cambio? Sí, me crié en una iglesia bastante tradicional, pero en realidad no es cambio, porque en realidad mi iglesia, a pesar de ser tradicional, siempre hubo espacio para toda la gente que hiciera arte de una manera distinta. Entonces, tampoco fue como algo, un cambio o algo así. Y por eso como que me alegra mucho poder explotar mi talento de esta manera y que la gente me conozca también, conozca mi música, porque creo que debe haber en el cristianismo espacio para todos, en la iglesia debe haber espacio para todos. Entonces es imposible que, por ejemplo, la Biblia habla del cuerpo, que todos seamos manos, que todos seamos cabeza, que todos seamos hombro, rodilla, qué sé yo. Hay espacio para todos, entonces todos componemos el cuerpo de Cristo. Estuve escuchando lo que es tu sencillo y había una fusión bien sabrosa de ritmos. Y ahora que estás diciendo, ¿verdad?, que en el cuerpo de Cristo debe haber espacio para todo, ¿cómo has sentido la acogida de esos ritmos, de esa música que viene a innovar, que viene a quizás impactar también la juventud? Yo me imagino que de todas formas impacta a todas las generaciones, pero mayormente, ¿verdad? Esos son los ritmos que escuchamos para los jóvenes, para la gente, ¿verdad? Así, entre esas edades. Sí, ha sido un desafío y una bendición también, porque como te digo, no todas las iglesias son abiertas a opinar o pensar de manera un poco más abierta, sino que hay algunas que son un poquito más tradicionales y ahí cuesta un poco, pero creo que si se entiende que mis canciones están basadas netamente en las escrituras, obviamente con un lenguaje actual, porque ya hay muchas canciones que dicen lo mismo. Estas canciones también dicen el mensaje muy similar, pero con palabras más actuales para que toda la gente, inclusive la que no conoce del Señor, también sea tocada por el mensaje. Y eso es como lo más importante. Hablando de eso, estuve escuchando Borrón y Cuenta Nueva. Entonces, ¿verdad? Habla de que te inspiraste en la historia de Pedro porque viviste algo similar. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, que tú nos hablaras acerca de eso, de cómo Borrón y Cuenta Nueva habla de tu testimonio, ¿verdad? En cierta dirección entiendo que viviste una separación y viste la mano del Señor, pero yo quiero que tú nos cuentes más acerca de eso. Mira, Borrón y Cuenta Nueva es una canción que me regaló el Señor de una manera tan sobrenatural y sorprendente, porque yo la escribí antes de mi proceso. A mí toda la vida me ha encantado la vida de Pedro. Creo que yo soy una Pedro de esta época. Ya, yo creo que todos.
porque a todos en algún minuto el Señor nos ha llamado, hemos seguido a Jesús con ese ímpetu, pero de repente como que se nos acaban las energías, se nos acaban las ganas, o básicamente nuestra carne nos juega una mala pasada y terminamos negando a Jesús. Entonces, lo escribí basándome en el episodio de cuando Pedro niega a Jesús después de que Jesús lo escogió, lo llamó cuando estaba lavando sus redes, cuando no tenía muy clara la película para dónde iba su vida. Y en este episodio, si tú te fijas, Pedro niega a Jesús, pero después vuelve a donde Jesús lo encontró, que era a ser pescador. Y creo que esta parte de la historia de Pedro es tan triste porque cuando le fallamos al Señor y volvemos atrás, creo que estamos todos con un vacío tan grande que no hallábamos qué hacer y nos vamos quizás donde todo comenzó. Entonces, si tú te pones a reflexionar sobre ese episodio, es muy significativo. Y después que Jesús resucita, va, se encuentra con Pedro y lo encuentra pescando, o sea, de donde justo él lo había sacado. Y lo llama a la orilla, le prepara un banquete, le prepara un desayuno y conversa con él. Y lo manda a nuevamente a incorporarse a su propósito y nuevamente para que Pedro cumpla su llamado y le prepara una segunda temporada. Y le hacen borrón y cuenta nueva, básicamente. Cuando yo Sí, no, escribí esta... definitivo, ese es el título de tu producción, temporada 2, ¿no? Yo perdón que te interrumpí ahí, pero es que quería abundar un poquito más en esto del proceso de separación, porque probablemente hay personas que nos están viendo que han pasado por este mismo proceso y sienten que quizás no tienen como que esa oportunidad de volver a Dios, se sienten culpables por lo que ha pasado. ¿Cómo te sentiste tú y qué herramientas pudieras brindarles, verdad, a estas personas que nos están viendo y pudieran estar pasando por lo mismo? Y como te comentaba, esta canción la escribí antes de mi proceso y cuando me pasó todo lo que me pasó, sentía que Dios me hablaba. Literalmente sentí que Ya. Dios me hablaba en esta canción. Ujú. Y fue un episodio de mi vida muy triste porque yo no lo busqué, porque me sentí muy traicionada, sentí que mi autoestima quedó en el piso básicamente y que era como un bichito raro porque después de haber sido con mi ex marido pastora de jóvenes, Oh, hoy wow, día no sabía. pasar por esto tan tremendo, me sentía que no era ejemplo, sentía de que, Ya. a pesar de que la culpa nunca fue mía, sentía que Déjame, no, déjame detenerlo ahí, porque es que eso me llama demasiado la atención y perdóname. Quisiera abundar en ese punto para que luego entonces continúes con lo que estás diciendo. Eras pastora de jóvenes junto a tu ex esposo y ¿cómo tú sientes que la iglesia fue clave en medio de ese proceso y por qué te sentías así como que no eras ejemplo? porque fui siempre la persona que lideró, que con el ejemplo de familia, de matrimonio, que todos los chicos se empezaron a casar porque nosotros nos estábamos casando, entonces fue como que me sentía que les fallé de alguna manera. Y obviamente Wow. no fue así, pero el enemigo te pone esos pensamientos para alejarte de tu propósito, para alejarte de lo que tú estás en mano y de los planes que él tiene para ti. Y en este tiempo yo me alejé mucho del Señor porque sentí que era tan injusto todo lo que me había pasado, que no me lo merecía, que yo había hecho las cosas tan bien, pero que me fallaron y sentía que Dios no estuvo conmigo en ese proceso. Wow. Y difícil. Eh, Sí, que le echaste Quizás como quien dice la culpa a Dios en ese momento de tanto dolor, ¿verdad? algo totalmente errado, porque Dios nunca tiene la culpa. Es más, Claro. yo ahora por él haberme abierto los ojos y darme cuenta de que quizás la persona que tenía a mi lado no era una persona honesta, no era una persona sincera, sino que bueno, pasaron esas cosas y quizás fue un aprendizaje de vida. Y esto me enseñó a mi verdadero valor, a que mi valor no depende de las personas que tengo a mi lado, no depende de la validación de la otra persona, sino que depende netamente de lo que Dios dice de mí. Y Ya. eso fue un proceso largo de 2 años, donde me fui, donde quizás abandoné un poco mi fe, pero el Señor de ahí me recogió, me restauró, limpió mis heridas, sanó mi corazón y hoy día estoy aquí.
para poder decirte a ti y a todos los que están escuchando que Dios tiene nuevas oportunidades y hace borrón y cuenta nueva en nuestra historia para darnos una nueva vida. Totalmente. Oye, me encanta eso. ¿Sabes qué? Estaba leyendo también que fuera de lo que es la iglesia, entiendo que trabajas con mujeres. Háblame Ujú. un poquito acerca de eso. Bueno, aparte de mi ministerio, yo también soy empresaria, por decir de alguna manera, Ok. pero empresa de cosmética que lidera muchas mujeres y soy gerente de ventas en mi área. Entonces, tengo un cargo muy importante, muy relevante y de mucho liderazgo y me encanta que con mi trabajo, con mi testimonio, con mi ejemplo, también muchas personas se puedan sentir capaces de que pueden alcanzar alguna meta y puedan también sentirse parte de un negocio y de sentirse como importante dentro de la sociedad también. Así que quizás probablemente ese cargo que tienes es también con un propósito y todo lo que viviste, ahora Dios lo puede utilizar a favor de todas esas mujeres, ¿verdad? Que tú lideras, porque quizás muchas de ellas han pasado por este proceso. ¿Cómo sientes que, verdad? Porque te vuelvo a hacer esta pregunta porque es muy importante, yo entiendo que hacerlo. ¿Cómo sientes que la iglesia jugó un rol en ayudarte o no ayudarte en medio de este proceso? ¿Tú sientes que tuviste el respaldo de la iglesia? Y fue en el proceso de transición donde nosotros nos estábamos cambiando de iglesia por el tema de lejanía y porque estábamos en plena pandemia. Entonces no nos podíamos seguir congregando en Oh, nuestra ya. iglesia. Ujú. Entonces tuvimos que tomar la decisión de congregarnos en otra iglesia y cuando esto sucedió yo tuve el apoyo de mis nuevos pastores, de mis pastores antiguos también, Ya, porque en el fondo nadie quiere que pasen estas cosas claro. y cuando las personas cometen un error a veces se vuelven ciegas. Yo intenté mucho para poder restaurar mi relación y cuando la persona no quiere, tenemos que también darnos el valor y decir, ok, yo también valgo, el Señor también dio su vida por mí, no para andarme arrastrando, para hacer menos, sino para también darme el valor como hija de Dios. Y si yo encuentro que la persona no quiere, o sea, tenemos que dejar todo ahí, dejárselo al Señor y así fue. Yo puse toda mi vida en manos de Dios. Él resolvió las cosas de otra manera que quizás Se perdió el audio. porque hace las cosas. Y yo me he aprendido a contentar en todo. Como dice la palabra, me he aprendido a contentar porque antes no. Antes era como gente con Dios. Y ahora me he aprendido a contentar en lo bueno, en lo malo, y he aprendido a confiar que Él tiene un propósito mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Poderoso, poderoso. ¿Algún mensaje para ir cerrando, verdad, que quieras darle a la audiencia y cómo te podemos conseguir a través de las redes? Podemos ver el nuevo proyecto que estás lanzando, escucharlo para que todos puedan ser bendecidos. Bueno, este proyecto tiene mucho del Señor, sobre todo para las personas que han pasado algún quiebre en su vida, tanto en el área sentimental, tanto en el área familiar, alguna muerte de algún ser querido. Yo creo que es importante que lo escuchemos. Hay una canción que la hice pensando en los ataques de ansiedad que pasé en este proceso, que se llama Calma, y creo que en cada canción de este disco Dios les va a hablar de una manera muy diferente. Así que los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales. Mis redes sociales son Glow Silva Music en Instagram y en todas las plataformas digitales como Glow Silva. Ahí pueden encontrar toda mi discografía, mis canciones y espero que esto sea de mucha bendición también para todas las personas que están pasando un mal momento. Glow, gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu vida, tu ministerio. Y nada, pues síganle en las redes. Glow Silva, gracias. Gracias, Dios te bendiga.